casados estaréis, ¿no? Pues no sé yo. Bai. Bueno, gorde, José Luis, zemuz etorri da? Pentsatzen dut nahi etzen duten atxeden hori? Bai, da, ez? Azkenien, haintzen da benak ari enbiako kaso, eta, bueno, badakizue guk esan genuele jogatzeko moduen gauzela, eta, bueno, azkenien akordeo izen zan, deskantzetie, ez? Suspenditzie partidue, bueno, suspendioen zan, eta, bueno, azte luze bat eukiogu, Barcelonan kontra partidu preparetako, eta ni pentsatu ondo gauzela. Eta dana beharko da, Barcelonaren aurka zerbait ateratzeko? Bai, holanda, ontxe bertan egon gamentxe, euren bidizu ikusten, eta azkenien ez hautzen jokalixei gero, ez? Ez da bilurren pelikula bat, ze, karo, ikustuzu, eta pentsetan da, txartu dauzela, ez? Ez da bila sartzen golik, eta ez dauzela ondo, baina, bueno, ikustuzuz euren gauza onak, eta mordo badeke, eta gainera arrisko askoa setzen da bina, baina normalien ondo urtetak, ez? Horregaitik oso partio gatsa izango dela, baina guk juten baga bilurraz, eta gure burue pentsau bari, euren buruaz pentsetan bakarrik, normalien txartu urtengo dago, gauzi ez. Gainera, anutzeko planak, golik ez jasotzearen plana zaila da, hori aurten bakarrik Real Madrid lortu du. Bai, hori oso gatsa da, ez. Eurek beti gol bat, euren etxen nengo dabe, seguru, ez. Hori holan da. Normalien bat, egin bidaz, bentset puntuetako, ez. Eta, bueno, azkenien, gainera eurek urdurik eta ez die pintzen bez, ez. Azkenien, deke 10 minutu gola sartzeko eta jokatu berdin egiten dabe, ez. Ez dabe aldatzen, ez, euren jokue. Eta horregaitik, hori badakigu, konzentraute egon bidala partio guztixe, eta nekiek, batzuetan egiten dau, konzentrazio galtzie ez, orduen gehi zauki bida, eta aberdeko gun. Eta ez litzeteke gaizki egongo txikiak atxeden hartzea, zeren neurri hartuta dauka, garbi, 15 gol 11 partidutan. Joder, pentsetan hauen beste estadistika bat hemen biztazule, guretzatu nadala, baina, bueno, ez dakit esan edo ez esan, ez dakit zema rematetik ez da usartu golik, ez, eta marre eta zein hartuko gu, ez? Beti da, bat topitozu zure gustora, ez? Bueno, a ber, badakigu, ondo goten bada, aukerak eukiko da bezala seguru, eta txartu egote badabe bai. Garbi dagoena da, diferentzia markatzen duela, jokalari horrek, baina berari bakarrik ez dago begiratzerik. A ber, hori holan da, ez? Normalien, a ber, jokalari honenak handauz, ez? Barcelonan eta horlako taldetan dauz. Baina bebai, batzuetan egize da, diferentzia marketan dabena bera da, eta berai, aldatuzazu taldie, Barcelona ez dakizer. Messi jokatzen dau ez dakizerrein eta igual irabazten dau bestiek, ez? Hori da, hori mototzu txikisek, ez? Eta azkenien talde hona da, jokalari oso nadeke ez, gauza oso hona ketzen da berleku guztietan, portero oso nadeke, baina azkenien txikitzuek irabaze bida. Zuek zer egin behar dezue, dena ondo eta eurek eguna ez izatea, edo... Hori beti egize da, betikue, ez? Eurek ondo jokatzen badabe, normalin irabazingo dabe. Eurek ez hain ondo jokatzen badabe, eta guk oso ondo, aukerak ikuguz, zehozerretarateko, ez? Aukerak. Horrek ez dut zuen moten probabilidade geixa. ¿Qué es lo que más te preocupa del partido y lo que más te anima de cara al partido? Me anima el entrenamiento de ayer. Les dije ayer a los jugadores. Hicimos unos ejercicios, un partido, unas posesiones con superioridad numérica de un equipo, porque ya sabes que si quieres equipararte a
al Barcelona en un 10 contra 10 no te puedes equiparar porque no hay ningún jugador como el de ellos, entonces ningún jugador, ningún entrenador, no solo los jugadores. Entonces tienes que hacer superioridades. Me gustó mucho el entrenamiento de ayer, la intensidad, el cómo defendimos, el cómo atacamos, el cómo... Eso me da pues un poco el ir con la cabeza alta a Barcelona y el no ir y el ir más con las orejas gachas, pues que ellos normalmente en su casa te van a meter goles, o gol por lo menos, que aún no jugando bien ellos te van a hacer ocasiones de gol y que tú tienes que estar los 90 minutos súper concentrados, atentos para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Que te despistas un momento y te la pueden liar, ¿no? Parece que estás jugando 40 minutos bien, los últimos 5 minutos del primer tiempo y te meten 2 goles y vas al descanso con 2-0 y dices, joder, ¿qué hemos hecho mal? Es eso lo que tiene este equipo y con los jugadores que tiene. Claro, no habéis jugado este fin de semana, se ha comprimido un poquito más la clasificación. No sé si eso se nota, si pesa. Son dos formas de ver, ¿no? Una, se comprime la clasificación, pero no tanto, porque bueno, tampoco terminan de ganar, algunos sí, pero otros no. Entonces dices, ostras, tengo un partido más, entonces si lo gano, claro, siempre que pones el condicional ese sí, pues no vale para nada. Pero bueno, si quieres pensar positivo, pues haces eso, ¿no? Y dices, pues bueno, pues otro partido más y todavía estoy bien, no estoy atrás, pero bueno, lo malo del fin de semana fue que estás pendiente de otros partidos y no del tuyo. Eso es lo malo, ¿no? Que estás mirando los horarios de otros partidos, a todas horas mirando, si no lo estás viendo por la televisión, por el móvil, lo que sea, para ver qué es lo que han hecho y tú no te has desfogado con nada, ¿no? Pero bueno, al final es lo que ha habido y en ese sentido hemos tenido que admitir, no me gusta el poder tener que jugar pues entre semana, dentro de unas cuantas semanas, porque ya siempre os he dicho, ¿no? Que siempre que hay partido de Copa ahí tienes que hacer cambios y cosas de estas, entonces ya no va a ser una semana normal, pero bueno, es lo que ha habido, al acuerdo, a la decisión que se llegó, a las recomendaciones que hicieron y se tomaron y no hay nada más que hacer. Lo que parece claro es que contra este Barça la única forma es ser valiente, porque ahí a empatar a 0 no se puede ir o a intentar mantener la puerta a 0. Sí, a ver, hemos estado viendo un poco antes, ¿no? Lo que más o menos hacen ellos, ¿no? Y ves todo lo que hacen y es una película de miedo, ¿no? Ir allí y dices, ostras, con esta gente que vas a tener enfrente. Pero es lo que les he dicho a los jugadores, no tenemos que pensar, está bien, verles, conocerles, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, pero que tenemos que ir convencidos nosotros de que nosotros también tenemos algo que decir en ese partido. No sé si es mucho o poco, pero algo seguro. Entonces, si ese algo, aunque sea poco, lo hacemos bien y le ponemos todas las trabas del mundo al rival y luego somos capaces de llegar en ciertas ocasiones para crearles peligro, pues bueno, pues eso es lo bueno, ¿no? Pero sobre todo ir convencidos de que lo que queremos hacer lo vamos a hacer sin ninguna duda, ¿no? Sin miedo, y los 11 que salgan que lo quieren hacer. Si hay uno que se acojona, ya pierdes mucho, ¿no? Y es mentalizarles de que no nos tenemos que acojonar. Bueno, pues ayer mismo Iván Ramis pasó por el quirófano. ¿Qué sensaciones tienes tú? ¿Le vamos a poder ver esta temporada? A ver, es una pena lo de Iván, lleva 5 años con nosotros, creo que ha sido y nos ha dado todo, y si el Eibar sigue estando donde está, mucha culpa la puede tener él, siempre... que si es el Pupas, no es el Pupas, que si ha jugado la mitad de los partidos, si no, fíjate, si hubiese podido jugar el 90% de los partidos cada temporada, en alguna de ellas estaríamos en Europa, estoy convencido. Y pues la lesión
no era nada específico, lo de la rodilla era abrir y ver lo que hay. Espero que haya salido bien, no sé, porque ya sabes que las operaciones, el que opera casi nunca te dice que está mal, te dice que ha salido de maravilla. Luego el problema es la recuperación que vayas a tener, ¿no? Y espero que salga todo bien y que pueda darnos algo, y que sobre todo que la cabeza suya esté a gusto, esté contento y que esté animado, que es lo más importante. José Luis, sería una buena noticia que Messi se coja un pequeño descanso mirando a la Champions. No creo que descansa en el partido el cabrón de él. Sabe cuándo descansar, sabe cuándo participar. Yo creo que si le dan libre el día, pues lo pasaría peor viéndolo desde la grada. Estoy convencido, se cansaría más. Y en ese sentido no cuento con eso. No cuento con eso. Una vez con Osasuna fuimos allí en Copa. A la mañana siguiente, a la mañana anterior, la mañana esa del día del partido, se desconvocó él porque tenía las tripas mal, no sé qué, estaba malo, fiebre, no sé qué, no sé cuántos. Después de comer se convocó él a sí mismo, estuvo en el banquillo, íbamos 2-0 perdiendo, había partido de vuelta en aquella época, y de repente lo veo calentar. Y digo, hostia, ¿este qué hace? ¿No estaba en casa? Y nos mete 2 goles, perdimos 4-0, o sea que no cuento con que no esté. ¿Una cosa más? Vale.